estarnos presentes. Muchas gracias. Ahí ya se van conectando de a poquito. De a poquito están entrando, sí, cómo no. Solvaires, Mandy, es nuestro sponsor de la maratón de 2020 que no se pudo realizar porque una semana antes arrancó lo más fuerte de la pandemia del año pasado. Sí. Así que tenemos las camisetas, las zapatillas, todo guardado hasta que se pueda correr. Ya volveremos. Por supuesto. Bueno, yo, si quieren, les voy contando un poco y lo voy presentando al doctor. Primero, contarles y agradecerles. Todos tenemos dos lados siempre en la vida. Yo, en mi lado no de la cooperadora, mi aspecto laboral, profesional, siempre está bueno saber que uno trabaja para alguien que, sin perjuicio que como todos necesita ganar plata, como es en el caso de ustedes Solvaires, una empresa, entiendo yo que próspera, ojalá que sea próspera por el bien de todos. Es una empresa que entiendo yo, en lo que yo conozco, por lo que los voy conociendo ya desde hace unos años, tiene una responsabilidad frente a sus clientes. ¿Qué te pasa el inicio? ¿Por WhatsApp o por mail? Ante la sociedad responsable, como les decía, bueno, se había involucrado en la maratón porque quería que, además de que la comunidad de la zona donde ellos están se beneficie de lo saludable, hacer también que ustedes, su personal concurra, tome un poco estos hábitos que son piolas por muchas cosas, por la salud del cuerpo, por lo mental, o sea, es un hobby muy, muy agradable. Pero luego vino la pandemia y Solvaires también se interesó en lo que le estaba pasando a nuestro hospital, nos ayudó con las desinfecciones, lo hizo todo en silencio porque no quería difundir la acción, pero está bueno que ustedes lo sepan. Nos ayudó donando elementos de protección personal cuando el hospital se estaba armando el año pasado ante esta novedad del COVID-19. Fuimos aprendiendo nosotros en el hospital, fue aprendiendo también Solvaires por las particularidades del negocio que ustedes tienen en esta empresa. Así que se los quería contar. Y este año fueron un poquito por más. El hospital para andar en general y para andar en una pandemia en particular, me imagino yo, por lo que todos leemos, debe invertir muchísima plata. Y a una cooperadora a veces le pueden sobrar ganas, pero lo económico a veces no ayuda. Entonces tratamos de aportar lo que de a poco podemos. Este año, para mimar un poco, visibilizar lo que se está pasando dentro del hospital, quisimos poner, embellecer la fachada del hospital, que hacía décadas que no se hacía. Y entonces le propusimos a algunos, porque no queríamos destinar fondos del hospital, que los estamos usando para la lucha contra el COVID, para apoyar a nuestra gente, desde la cooperadora, pero sí algunas empresas socialmente responsables, como Solvaires, que nos acompañaran, y entonces Solvaires aceptó, y ellos nos están ayudando con el pago de la mano de obra de la gente que pinta la fachada. Bueno, buscamos la manera de agradecerles, y fue así como nos resultó muy lindo hacer estas charlas de salud, donde nosotros aportamos, yo no sé nada, los conocimientos del doctor Mandirola, en este caso, donde nos van a tratar los médicos del hospital, los trabajadores, enfermeros, quien corresponda en cada charla, de enseñar un poquito, de acompañar un poquito como sociedad en los cuidados o conocimientos de salud que ellos nos puedan indicar. Es nuestra manera desde la cooperadora y del hospital de agradecerles a ustedes, a Solvaires,
el enorme apoyo que nos dan siempre, y en este caso que el hospital va a quedar hermoso, no sé, el doctor ya lo vio, lo que va pasando, y bueno, espero que vaya gustando. Le doy la bienvenida al doctor, se los presento. El doctor es un genio, es un divino. Pregúntenle lo que quieran, con mucha confianza, sabe un montón. Siempre todos nos animamos a preguntarle de todo, hasta lo que nos parezca más tonto, porque él con confianza y con amor nos contesta siempre. Así que esperemos que les guste la charla. Le agradezco a Mandy, que es médico emergentólogo, clínico y jefe de la guardia de los días sábados del hospital. Bueno, Mandy, equipo, los presento y les mando un beso a todos. Bueno, muchas gracias, Jime. Bueno, ahí les muestro la fachada, cómo está quedando del hospital, pintada gracias a la colaboración de ustedes. La verdad que estamos muy agradecidos. Y bueno, la idea es hablar un poquito de distintos aspectos que tienen que ver con la salud. Obviamente, si quieren interrumpirme o hacerme preguntas, pueden hacerlo en cualquier momento, o levantan la manito, o quedan el audio abierto si alguien me quiere preguntar algo, y si no, después hacemos una ronda de preguntas. La idea es ver distintos aspectos que tienen que ver con el cuidado de la salud. Obviamente, yo quería también un poquito que me contaran qué hace la empresa de ustedes, a ver si puedo hablar algo relacionado al cuidado de la salud con el trabajo de ustedes, y si no, hablo en general. No sé exactamente qué hace Buenos Aires. No sé si alguno de ustedes puede contarme un poquito, como para que tenga una idea, así también dirijo un poco la charla a la actividad laboral de ustedes. Y si no, bueno, después me preguntan, como quieran. Si no, empiezo ahora. Humberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gonzalo? Sí. No es que lo voy a contar yo, pero por ahí nosotros tenemos a Hugo Serazo, que tiene muchos años de experiencia acá en la empresa. Hugo, obligadamente te pasamos la palabra si quieres contarle algo de lo que hacemos y cómo se desempeña la empresa y a qué se dedica. Sos la palabra autorizada, me parece, para hacerlo. Buen día, un gusto. Un gusto, Hugo. ¿Qué Bueno, tal? Solvaires se dedica a la higiene urbana, tiene la zona 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea que realizamos lo que es la recolección de residuos y la limpieza de las calles de parte de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, bien, básicamente sí, para también dirigir un poco la charla a la actividad laboral de ustedes y protección y demás. Por eso algo me había comentado Jime, pero bueno, para estar seguro. Sí. Nosotros estamos ahí en la zona donde están ustedes en San Martín, muy cerca de la General Paz, y hacemos, aparte de lo que es la recolección de residuos y la limpieza de calles, todo lo que es el lavado, en este momento con el tema del COVID, el lavado y la desinfección de hospitales, UFUs, ferias y otros lugares donde hace falta hacer este servicio que hoy es importante para toda la Ciudad de Buenos Aires y bueno, para todo el mundo, ¿no? Bueno, bárbaro, agradecido también por el trabajo de ustedes. Bueno, si les parece, yo empiezo la charla y vamos viendo, ¿no? La idea es hablar un poquito qué es la salud, qué significa estar sano, qué es enfermedad, porque a veces se confunde el término salud, es mucho más amplio que el de enfermedad. O sea, después, cómo pueden prevenirse las enfermedades, qué es alimentarse bien, o sea, en una sociedad básicamente como la sociedad argentina, donde, digamos, la alimentación no es demasiado sana, en el sentido de que, bueno, hay muchos aportes de calorías, y bueno, buscar una dieta equilibrada, y de qué depende el cuidado de la salud. Un poquito eso es a lo que está orientada la charla. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, yo le repito así como lorito que es la definición: la salud es el completo y perfecto bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de enfermedad. Pero hay que tratar de entender qué es esto. O sea, no se ve, obviamente la Organización Mundial de la Salud no define salud como ausencia de enfermedad, sino como un completo bienestar físico, mental y social, donde hay aspectos que tienen que ver con la relación del ser humano con la sociedad, aspectos que tienen que ver con la parte psíquica y aspectos que tienen que ver con la parte física, y no solamente presencia o ausencia de enfermedad. Este es un concepto importante. Y la enfermedad es cualquier alteración de la salud del individuo que puede tener alteraciones en el equilibrio o aspectos que tienen que ver con la parte física, mental o social. También incluir a la cultura o a la parte social como parte de la generación de enfermedad. ¿Y cuáles son los factores que deterioran la salud? Básicamente la mala alimentación. O sea, ustedes, por ejemplo, si tienen un auto y van a andar 100 kilómetros o 1000 kilómetros, le ponen la cantidad de combustible que requieren para la actividad que va a hacer la máquina del auto, ¿no? Pero sin embargo, al cuerpo, nosotros por ahí le ponemos para andar 1000 kilómetros y andamos 10 kilómetros. Y todo eso genera una alteración. A ninguno de ustedes se le ocurriría a su auto ponerle más aceite del que requiere, ni más combustible del que requiere para la actividad que va a hacer. Pero sin embargo el cuerpo, como hay ciertas pautas culturales que tienen que ver con la repostería, la comida, y poco tienen que ver con el funcionamiento de la máquina que es nuestro cuerpo, lo sobrealimentamos, lo mal cuidamos y demás. También la falta de actividad física. Nuestro cuerpo está preparado para una actividad física, la vida sedentaria altera nuestra salud. Falta de controles, bueno, de ciertos factores que es importante controlar, como la presión arterial y otros aspectos de la salud, y falta de actividades lúdicas y recreativas. También la actividad lúdica y la recreación forma parte del cuidado de la salud. Todo eso con equilibrio. O sea, si nosotros también alteramos este digamos, delicado equilibrio y nos recreamos todo el tiempo, tampoco es saludable. O sea, hay que buscar el equilibrio entre lo que es lo laboral, la actividad lúdica, la actividad física. Todo requiere un delicado equilibrio y control para poder mantener la salud. Entonces, básicamente, asegurar, digamos, la atención médica. El Estado, digamos, cumple un rol también importante en el cuidado de la salud, básicamente, bueno, a través de los hospitales que ustedes están ayudando a cuidar, a través de la información, manejar la prevención de enfermedades y la educación, promover la vida sana mediante parques o actividades, como pueden ser organizar actividades deportivas, planes de construcción de vivienda, agua potable, o sea, todo lo que tiene que ver con la higiene urbana. Parte de la actividad que hacen ustedes tiene que ver con el cuidado de la salud, obviamente. O sea, la recolección de residuos y todo el tipo de cosas que hacen al cuidado de la salud. También es importante el rol que ustedes tienen dentro de la sociedad para el cuidado de la salud. Planes de trabajo, asegurar el acceso al estudio, a la educación, todo eso forma parte del rol del Estado en el cuidado de la salud. Pero también los individuos tenemos un rol personal para el cuidado de nuestra salud. O sea, no podemos depender del Estado para que cuide nuestra salud, si nosotros tenemos que también tener un rol activo en el cuidado de nuestra propia salud y en el cuidado de la salud de nuestra familia y de la gente que está a cargo nuestro. O sea, evitar la vida sedentaria. El Estado, por más que ponga plazas o actividades o lugares para ir a correr o bicisendas o lo que fuera, si la gente no tiene voluntad de, digamos, de organizar un plan para el cuidado de su salud y romper el sedentarismo, el Estado no puede hacer nada. Tener amigos, la parte de recreación, la parte de afecto tiene un rol importante. El cuidado de la alimentación. Obviamente aquí tenemos un equilibrio y un rol muy importante en el individuo, porque por un lado nosotros vivimos en una sociedad capitalista que busca que la gente consuma, entonces el que vende Oreo lo que quiere es que la mayoría consuma Oreo, pero por ahí comer galletitas y comer digamos, postres, helados, no es cuidar la alimentación. Nosotros tenemos que tener y buscar un equilibrio y sí disfrutar, si quieren, de un helado cada tanto, pero con un equilibrio de alimentación. Tenemos los individuos una responsabilidad de entender de cómo tienen que ser las dietas, cómo tenemos que equilibrar nuestra alimentación. El Estado nos puede dar información, pero es responsabilidad nuestra elegir y cómo cuidar la alimentación. No consumir sustancias tóxicas, y acá dentro de sustancias tóxicas hay algunas
no permitidas o no aceptadas por la sociedad, como pueden ser las drogas, cocaína, marihuana, pero hay otras sustancias tóxicas que si uno consume en exceso son malas, por ejemplo el whisky, las bebidas alcohólicas y demás. También uno tiene que, digamos, como individuo, tener una responsabilidad en el cuidado de consumir ese tipo y la cantidad que uno consume. También, digamos, todos los alimentos o todas las sustancias pueden ser nocivas también dependiendo de la cantidad que uno consume. Si uno toma un poquito de vino cada tanto, obviamente es saludable, no es malo, pero si uno se excede en el consumo de bebidas alcohólicas, también afecta a la salud. Y eso es responsabilidad de las personas y el rol que tienen que tener los ciudadanos y las personas sobre el cuidado de la salud. También trabajar tiene que ver con la salud, pero trabajar en exceso no es saludable. Hay que darse tiempos en esparcimientos. Los que tienen responsabilidad de dirigir personal tienen que buscar un equilibrio entre la cantidad laboral, incluso en la productividad laboral se mejora mucho más si los que están a cargo del personal mezclan tiempos de descanso en forma equilibrada con las de trabajo. Se ve que la producción laboral incluso es mayor, cuidando la salud de los individuos. Entonces, ¿qué tipo de herramientas nosotros tenemos para, o qué tipo de enfermedades se pueden generar en los individuos? ¿Hay enfermedades o hay caracteres que nosotros recibimos por herencia? Por ejemplo, la diabetes o ciertas enfermedades como la hipertensión arterial se transmiten de padres a hijos. Hay enfermedades, por ejemplo, más llamativas como los síndromes de Down, son hereditarias, tienen un componente que se hereda, digamos, en los grupos familiares. Hay enfermedades que se producen por deterioro del organismo, o sea, son enfermedades degenerativas. Hay enfermedades que tienen que ver con la mala alimentación, la carencia de determinados tipos de alimentos, vitaminas o dietas, digamos, que no se pueden realizar en forma adecuada. Por ejemplo, en la época de los viajes precolombinos, de los viajes de los navegantes de aquella época, hubo enfermedades comunes que eran porque los tipos de alimentos en esa época no había forma de conservarlos, entonces no se podía llevar en los barcos cualquier tipo de alimentos, y entonces había enfermedades carenciales que se producían por las largas travesías que hacían los navegantes. O sea que eso te demuestra que hay que buscar una dieta equilibrada y hay que interiorizarse sobre cómo comer. Y las enfermedades infecciosas causadas por microorganismos o gérmenes, como es ahora, por ejemplo, la pandemia que tenemos por COVID. ¿Cómo nos podemos cuidar? Bueno, nosotros nos podemos cuidar mediante una educación y una educación de nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente y la comida. O sea, consumir alcohol en exceso, fumar alcohol en exceso no es, fumar en exceso no es saludable. Trabajar sin dedicar tiempo a la recreación o descanso también forma parte de arriesgar la salud. Mantener una dieta completa y equilibrada, no excedernos, tratar de entender que nuestro cuerpo es una máquina, que digamos que ciertas costumbres de nuestra sociedad hacen que comamos en exceso. Digamos, en la Argentina, los argentinos son muy adictos a la comida, no hay una alimentación responsable para la mayoría de la gente. Tanto en el exceso, sobre todo los que tenemos la posibilidad de tener un nivel socioeconómico adecuado, pero también hay enfermedades carenciales, sobre todo que se está viendo ahora cada vez más gente en situación de calle y demás. Bueno, hace que esa gente también requiera ser alimentada en forma equilibrada. Pero hoy en día, a pesar de todo, las enfermedades alimentarias que se ven en la Argentina son por exceso o mala alimentación. A veces, incluso en zonas carenciadas, la alimentación es hipercalórica y no está equilibrada y por ahí le faltan proteínas o le faltan vitaminas. Entonces ves una gente obesa, no necesariamente es que se está bien alimentando, por ahí está comiendo mucho hidrato de carbono, pero le faltan proteínas, le faltan vitaminas. O sea, mantener una dieta equilibrada también es responsabilidad de las personas y nos tenemos que educar para eso. Tenemos que entender que la alimentación es parte fundamental del cuidado de nuestra salud. Respetarse, hablar, no ejercer la violencia, también cómo nos relacionamos con los demás, cómo respondemos a las agresiones, cómo manejamos la violencia nuestra y hacia nuestro propio entorno familiar, forma parte de la salud y forma parte también de un aprendizaje.
de saber cómo manejar nuestras emociones, porque siempre vamos a tener en nuestra vida situaciones de agresión y demás. El asunto es cómo las manejamos, cómo respondemos ante una agresión y no ir escalando en violencia entre las personas y demás. Y obviamente hacer una actividad física y no llevar una vida sedentaria es una forma importante de cuidar en la salud. Entonces, básicamente tener estos 5 aspectos: no consumir sustancias tóxicas, dedicarle un tiempo para trabajar y para recrearse. O sea, también el trabajo es salud, como decía algún político, pero el trabajo en exceso no es saludable y no trabajar tampoco es saludable. Mantener la dieta, mantener un estado respetable con las personas de nuestro entorno y hacer actividad física. Básicamente esos 5 aspectos son los importantes. En este momento, bueno, en la Argentina estamos en un pico de pandemia. Esta es una curva que bajé ayer de la Johns Hopkins University, que monitorea en todo el mundo la situación de la pandemia, y esto es de nuestro país. El primer pico que ven ahí es de octubre del año pasado. Nosotros teníamos 16.000 casos diarios y hoy estamos casi en el doble, o sea, casi en 30.000 casos. La curva, ven acá una pequeña, esto es de ahora, tiende a aplanarse, pero no sabemos cuánto más va a elevarse. Y acá también hay responsabilidades del Estado, hay responsabilidades de los ciudadanos, hay responsabilidades de las empresas, hay responsabilidades de todos los actores de nuestra sociedad en el cuidado y de la salud de la población de la República Argentina frente a esta pandemia, ¿no? Este, bueno, es otro mapa también de la Johns Hopkins University. En la Argentina ya llevamos más de casi 3 millones de infectados, 61.000 muertos. O sea, tengan ustedes idea del impacto de esto. Por ejemplo, en la guerra de las Malvinas, en toda la guerra murieron 600 personas. Acá ya llevamos 61.000 muertos. Y acá en amarillo, abajo, tienen la curva desde que se inició la pandemia en marzo del año pasado, como les contaba Jimena, que se tuvieron que suspender las actividades como maratones y demás. Tuvimos 2 picos y ahora estamos en este tercer pico que esperemos que se amesite, que va a depender de todos nosotros, también de conductas del Estado, pero también de cómo los individuos se comporten frente a la enfermedad y frente al cuidado de la salud. Bueno, yo, dado, digamos, que hoy estamos en una etapa de pandemia, voy a dedicarle unos minutos a hablar de la parte de qué es una pandemia, qué es una epidemia y qué es una endemia, y cómo se va generando esto. Las endemias y endemias en general suelen ser infecciosas, pero no siempre infecciosas. En nuestro país hay zonas endémicas que tienen que ver con sustancias tóxicas. Por ejemplo, el hidroarsenicismo crónico regional endémico es por arsénico. Muchas aguas del interior de nuestro país, en la zona de Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, están contaminadas con arsénico. Esta es una contaminación natural, no es una contaminación digamos, producida por la industria, como puede ser la que genera la minería a cielo abierto. Por ejemplo, ustedes vieron manifestaciones en determinados pueblos del interior, en la zona de San Juan, en la zona de Neuquén, por el tema de que la gente se queja por la contaminación de la explotación de las mineras, que no están muy controladas. Pero bueno, entienden ustedes que las endemias pueden ser tanto infecciosas como también tóxicas, como por ejemplo el ARCE, el hidroarsenicismo crónico regional endémico de Argentina. Cuando eso entiende ya hacia un país se llama epidemia, y cuando involucra a más países y continentes hablamos de pandemia, como es el caso de COVID, que nace en una zona de China, aparentemente porque se genera un desequilibrio ecológico. Después vamos a ver que el equilibrio también tiene que ver con el hombre, la naturaleza y el medio, y que estas pandemias tienen que ver con eso. O sea, aparentemente hay políticas que el gobierno chino, para desarrollar la actividad de los agricultores que viven en zonas selváticas, les permitieron vender animales silvestres en zonas urbanas, y eso generó un desequilibrio y un aumento de la difusión de un virus que estaba controlado
dentro de un ambiente, al moverlo al ambiente urbano, se genera ese desequilibrio y se desata una pandemia. Obviamente hay distintas teorías. Una teoría es que el virus fue quimérico, sintetizado en un laboratorio. Eso está totalmente desechado, porque hoy podemos estudiar la genética del virus, así como ustedes pueden determinar, y en el caso de la dictadura, por ejemplo, los organismos que estudiaban genética de forense podían determinar la identidad de las personas mediante el estudio de material genético. También nosotros podemos identificar la identidad del virus y ver cuál fue la progenie o cómo se generó ese virus estudiando la genética, y así sabemos las distintas cepas y los orígenes y dónde viene cada una, ¿no? Y por eso se puede identificar con tanta precisión: esta cepa nació en India, esta cepa nació en tal, el papá, la mamá de esta cepa es esto, lo otro, y así se van viendo las distintas cepas que van apareciendo, debido a que nosotros podemos hoy estudiar el genoma del virus y poder saber cómo fue evolucionando. Esto para que tengan un impacto de distintas pandemias en la historia de la humanidad y qué impacto tienen en la cantidad de habitantes y muertes. Por ejemplo, la plaga de Jerusalén, la peste negra, o sea, la peste bubónica, la cantidad de muertos que generaron, 50 millones de muertos, 60 millones de muertos. O sea, las pandemias fueron controladas durante el siglo XIX, el siglo XX, mediante las vacunas, mediante la generación de antibióticos, y hubo un poco de descuido de todos los sistemas de salud a nivel del mundo, digamos, de la... 30, 50 millones de muertos. Perdón, alguien tiene un micrófono abierto, no sé si quieren hacerme una pregunta o están... Si no, cierran los micrófonos. Bueno, y para que tengan una idea, acá les comparo. En la Primera Guerra Mundial murieron 30 millones de personas. Tengan ustedes, por ejemplo, en cuenta los millones de personas, 200 millones de personas murieron en la peste negra. En la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas. Para que tengan idea de qué cuidado, qué magnitud tienen las enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, la peste bubónica, ¿por qué ocurrió? Ocurrió, como la mayoría de las enfermedades, así como nuestra salud se desequilibra si nosotros trabajamos de más o ejercitamos de más, o sea, requiere un equilibrio muy tenue entre las distintas cosas y los 5 factores que yo les mostré para conservar. También la salud mundial o la salud de nuestro planeta tiene que ver con el equilibrio. Por ejemplo, la peste bubónica fue responsabilidad de una encíclica papal del Papa Gregorio en el siglo IX. ¿Qué es lo que dijo este Papa? Este Papa dijo que los gatos encarnaban al diablo. Entonces la gente en Europa salió a matar gatos. Los gatos, a partir de la muerte de gatos, crece la población de ratas. Las ratas tienen una pulga que lleva una bacteria que se llama Yersinia pestis. O sea, al crecer las ratas, crecen las pulgas, crece la Yersinia y aparece la peste bubónica, que mató alrededor de 100 millones de personas en Europa. Quedaron ciudades desoladas. Todo por un desequilibrio que generó el ser humano a partir de una encíclica papal. Esta imagen que le pongo al costado es cómo se vestían los médicos en esas épocas. En realidad llevaban esos picos, por ahí llevaban flores para tener aromas, porque bueno, para no sentir el aroma del pútrido de los cuerpos de las personas fallecidas o de los pacientes infectados. Bueno, ¿qué es el coronavirus? El virus es un virus ARN, es uno de los virus más chicos que hay. Hay virus que pueden tener 2 tipos de material genético, ADN y ARN. Este es un virus ARN. Se generó por un brote en Wuhan. Hay distintas cepas. No es el coronavirus, siempre existió, pero no desarrolló grandes enfermedades o enfermedades demasiado graves. Y bueno, empezó en la ciudad de Wuhan, China, a partir de la venta de ciertos animales silvestres en mercados urbanos. Hay distintas relaciones que se generan y a partir del virus encontrar un ambiente propicio, como lo encontraron en su momento, por ejemplo, las enfermedades que trajeron los conquistadores a América. O sea, las virosis fueron y las enfermedades que trajeron los conquistadores fueron funcionales a la conquista de América. De hecho, hubiera sido imposible
digamos, a pesar de tener superioridad militar, en el sentido de que tenían mucha más tecnología militar, que los españoles hubieran vencido al ejército maya o al ejército inca, simplemente por una cuestión de superioridad numérica y organización militar de esos ejércitos. Pero, ¿ustedes saben cuántos millones mató? 300 millones de personas las pandemias durante la conquista española. Hubiera sido imposible tomar el continente americano sin las enfermedades que se difundieron entre los indígenas locales que traían los españoles de Europa, sin la sífilis, sin la tuberculosis, sin la viruela, la varicela, que diezmaban y mataron 300 millones de personas, y entonces ahí aprovecharon, sí, obviamente tenían los caballos que no se conocían en América, tenían cañones, tenían fusiles, los indios solo tenían flechas y espadas, y bueno, había una superioridad militar, pero básicamente hubiera la superioridad numérica de los ejércitos de los pueblos originarios de América era muy superior, y jamás hubieran podido vencer si no hubiera sido por las epidemias. Esto para que tengan una idea del impacto de las epidemias. Teniendo en cuenta lo del COVID y la actividad de ustedes como recolectores de residuos, ¿cuánto tiempo dura el COVID en distintas sustancias? En el papel dura 3 horas, en el cartón dura 1 hora, en la ropa puede durar hasta 2 días, en la madera 2 días, en el cristal 2 días, en los billetes 4 días. Y esto depende de la humedad y de la temperatura también. La duración varía mucho de acuerdo a la temperatura y el porcentaje de humedad. O sea, cuando más humedad y hay una temperatura más o menos alrededor de 22 grados, aunque parezca mentira, cuando hay frío, el virus dura menos tiempo. Pero ¿qué pasa? Una cosa es dónde está el virus y otra cosa es la transmisibilidad y la aerosificación del virus, que es la forma en que se transmite o en mayor grado. O sea, si bien el virus está en materiales, obviamente si uno toca un material y después se lleva la mano a la boca, puede contagiarse el virus. O sea, por ejemplo, el clásico elemento de transmisión por materiales es compartir los mates. Hoy debería estar prohibido, pero una actividad muy común en Argentina es compartir los mates. Pero los mates, si yo estoy contaminado con COVID y comparto mi mate con otra persona, automáticamente la contagio por transmisión del virus a través de la bombilla. O sea, que el virus puede transmitirse por sustancias. No es la vía más común. Bueno, porque hoy podemos compartir el termo, si quieren, pero cada uno tendría que tener su mate individual. Pero puede transmitirse por sustancias. No es la forma más común o más frecuente por la cual se transmite el virus ahora, sino que se transmite por aerosificación, sino por la cantidad de partículas que el virus está en el aire. Por eso es tan importante y se insiste tanto en la ventilación y demás. Pero se puede transmitir también por contacto. Bueno, esta es la técnica que hacemos en el hospital para detectar el virus, se llama la prueba PCR. Se pone un hisopo por la nariz hasta el fondo de la faringe, ahí se hisopa y ahí se recolecta el virus para poder identificarlo y para poder saber si ustedes están contaminados con COVID. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, además de los cuidados personales, las ventilaciones, usar barbijo, lavarnos las manos y hacer todos los cuidados que tiene que ver, que son los más importantes para evitar la difusión. Si uno tiene una enfermedad, aislarse y demás, ante la más mínima duda para evitar la difusión, existen las vacunaciones. Y las vacunaciones se hacen por 4 tipos diferentes de vacuna: la de vector viral, tipo la Pfizer, la ARN-ADN, por ejemplo, la AstraZeneca y demás, por virus desactivados, que son las vacunas como la Sinopharm, o sea, las vacunas chinas, y en base a proteínas. Esos son los 4 tipos de vacunas. ¿Cómo es la estructura del virus? El virus tiene un genoma, que es un ARN, tiene grasa y tiene estas espículas que ven acá en rojo, que son proteínas. El genoma va variando y aparecen distintas cepas y de acuerdo a la mutación que se va generando entre los virus. Y así por ahí tienen la cepa de Manaos. Manaos hoy se considera un Chernobyl biológico,
que por qué tanto problema en Manaos, básicamente es por la relación con la ecología selvática, o sea, del Amazonas, que permite la difusión del virus y como una retroalimentación viral, por eso ahí se genera como si fuera un reactor biológico, como si fuera un reactor nuclear, pero biológico, y hay una retroalimentación del virus por esto que yo les contaba, el virus no encuentra ningún tipo de resistencia para su difusión y crecimiento en la selva amazónica, y Manaos es una población que está ahí en medio del Amazonas, y se retroalimenta. Porque no se desarrollaba el virus o no armaba problemas el virus en la selva en Wuhan, porque era su ambiente natural, entonces tenía siempre la naturaleza, tiene depredadores que mantienen el equilibrio ecológico. Cuando alteramos, como por ejemplo el caso de los gatos y la peste bubónica que les dije del Papa Gregorio, se altera ese equilibrio y se genera el crecimiento de un vector o de un agente biológico sobre otro. Eso es lo que está pasando ahora en Manaos, y es de riesgo mundial. Y algo similar está pasando en este momento en India, y son los riesgos de que por ahí los países que lograron vacunación, por ejemplo, en Israel hoy todo el mundo anda sin barbijo, hace vida normal y demás, pero si llega una mutación de las que están apareciendo en India y demás, las vacunas de esta gente no va a servir para nada. Por eso es importante, digamos, que la vacunación sea en forma uniforme y a nivel mundial. Por eso la Organización Mundial de la Salud está pidiendo que los países que tienen excesos de vacunas las donen a países que no pueden comprarla, como países de África, Asia, y desgraciadamente nosotros estamos recibiendo del forma COVAX, por ayuda de la Organización Mundial de la Salud, estamos recibiendo vacunas. Por distintas razones, Argentina está con una crisis económica severa y no puede acceder con facilidad, a pesar de que es un país que tiene en teoría mucho más desarrollo socioeconómico que muchos países asiáticos y africanos. En este momento está en una seria crisis económica y le cuesta acceder a la compra de vacunas. ¿Cómo nos cuidamos del COVID? Bueno, el primer paso es el cuidado efectivo de las manos. Debemos realizar, antes de realizar cualquier práctica, antes de, bueno, ustedes como recolectores de residuos o la gente que hace recolectores de residuos o en cualquier, deben tener mucho cuidado en el lavado de las manos, en el uso de su ropa, porque obviamente todo lo que tiene que ver residuos, en la Argentina no hay un tratamiento de residuos por parte de la población demasiado lógico, como puede suceder en Holanda. Ustedes saben que hay países que compran residuos, o sea, que hacen la industrialización de los residuos. Acá se hace en forma muy informal, o sea, de pronto están los cartoneros, pero no hay una industrialización racionalizada de los residuos. En ciertos países, como por ejemplo Holanda o algunos países nórdicos, prácticamente no hay producción de residuos, pero esto requiere una educación muy grande de la población, o sea, que divida los distintos materiales, que recolecta en una bolsa todo lo que son plásticos, en otra bolsa vidrios, en otra cosa material biológico reciclable, y son muy estrictos en la, digamos, clasificación de los residuos desde el domicilio. Después, bueno, viene la clasificación de los residuos en lo que es la recolección, y después viene todo un proceso de industrialización. Obviamente nosotros estamos extremadamente lejos de todo ese proceso, y bueno, entonces en este caso el cuidado, digamos, de las manos y el cuidado del tratamiento de residuos es fundamental. El proceso de lavado de manos tiene, aunque a ustedes les parezca mentira, 11 pasos, o sea, que tiene que ver cómo nos pasamos el jabón, cómo nos cuidamos y cómo lavamos entre los dedos, cómo lavamos el pulgar, porque nosotros agarramos todo con el pulgar, entonces hay que lavar bastante bien el pulgar, los dorsos de las manos, y fregar bien las manos, y tenemos que seguir estos 11 pasos, digamos, para tener un cuidado importante de las manos. Ustedes vieron que determinadas costumbres que nosotros teníamos, como darnos la mano, ahora no es posible. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos la mano y yo tengo la mano contaminada y después eso la llevan a la boca, ahí sí se pueden contaminar COVID. Por suerte la población está cambiando, digamos, esa costumbre que teníamos de darnos la mano, y pero también estamos cortando un medio de transmisibilidad del virus.
Entonces, al cambiar esa costumbre, nos vemos. También tenemos que ver cómo cuidamos los elementos. Un elemento peligroso para transmisión del virus es el celular, que tenemos que, digamos, sanitizar, si es posible, con amonio cuaternario. Ahora les voy a hablar del amonio cuaternario, de la lavandina y del alcohol. Cada uno tiene un uso específico. El amonio cuaternario no puede usarse para las manos ni para los alimentos, pero sí es muy bueno para, digamos, desinfectar elementos físicos como puede ser el celular. El celular es muy importante porque nosotros cuando hablamos con el celular estamos llenándolo de gotitas y después si lo transmitimos, lo agarra otra persona, se puede contaminar. Y además lo dejamos por cualquier lado y demás, porque es un elemento importante para tener en cuenta para higienizar. Bueno, si ustedes usan guantes en su actividad laboral, tienen que saber cómo colocarse los guantes, pero mucho más importante, cómo sacar los guantes. Y acá hay toda una técnica, digamos, para sacar el guante. Ustedes ven cómo lo embolsan, cómo se retira con una mano, desde el lado de adentro lo agarra la otra mano, la mano que estaba protegida por el guante, y después se engloba. Generalmente tenemos que usar guantes descartables, o si no bien esterilizarlos para no contaminarnos nosotros. O sea, que los elementos de protección son buenos, los barbijos son buenos, los guantes son buenos, pero tenemos que saber usarlos correctamente, porque si no nos vamos a recontaminar. O sea, entonces, por lo mismo cuando estamos usando un barbijo, no agarrarlo de la parte exterior. Los barbijos, hay que usar barbijos descartables, se puede ser tipo quirúrgicos. Los barbijos, no usar barbijos de tela, sino barbijos homologados, que nos permitan cierta protección, y lo que se aconseja es comprar pack de barbijos, que por ejemplo se están vendiendo hoy en Argentina por 800 pesos, 50 barbijos, y si ustedes están en el exterior o, están en o van a un hospital, ese barbijo cuando llegan a la casa se lo sacan y lo tiran y se ponen otros y van a salir. Dependiendo por la zona donde están, sobre todo en hospitales, esos barbijos tienen que descartarse después que entraron a lugares donde se suponen altamente contaminados. Entonces, los barbijos, bueno, básicamente hay dos formas de usarlos. En general los barbijos quirúrgicos están más diseñados para proteger el campo quirúrgico y no tanto la persona, pero si uno los usa al revés, genera una protección. Ahora se está difundiendo la posibilidad de usarse doble barbijo para protegernos un poco más. Bueno, y acá, digamos, la colocación también de antiparras o camisolines en el caso de que se requiera, por ejemplo, tratar con residuos patológicos o residuos que uno sospeche, o la atención de personas infectadas. No basta el barbijo, sino que hay que tener protección de la mucosa ocular y usar antiparras. Eso depende, digamos, de la zona o depende de la actividad que ustedes van a realizar este tipo de protecciones. Es importante también la distancia, mantener por lo menos una distancia de 1,5 metros, 2 metros entre las personas, además del barbijo, porque la aerosificación es la que genera, digamos, la transmisión del virus más frecuente o más probada hoy en las personas. ¿Por qué hoy es la más probada? Porque la gente está haciendo bastante bien la cuestión de cuidado de manos y sanitización de sustancias, pero no tanto la cuestión que tiene que ver con la aerosificación o con el uso correcto del barbijo. Por eso hoy en día es la vía de transmisión más frecuente del COVID, es la aérea, básicamente porque se está controlando bien lo que es el lavado de manos y todas las otras cosas, y no tanto en la ventilación de ambientes y demás. Bueno, lo mismo si ustedes van a usar, dependiendo la zona de riesgo que vayan a usar, el tipo de barbijo que tienen que usar y el tipo de vestimenta que van a usar. O sea, si van a tratar con un enfermo o hacer procedimientos como, por ejemplo, a mí me toca hacer como médico, digamos, una toma de muestra para PCR, bueno, yo me tengo que vestir con cofia, antiparras, protector facial, un camisolín, guantes, todas las vestimentas, dependiendo, digamos, de la actividad o del material que nosotros vamos a manejar. Estas son las distintas sustancias y los distintos métodos y las distintas formas que nos tenemos para proteger en distintas circunstancias de este virus, ¿no es cierto?
bueno, los pasos para conectarse o ponerse los equipos de protección personal llevan varios pasos. Es más importante cómo nosotros vamos a quitarnos, digamos, estos equipos, siempre la parte expuesta, tanto del barbijo como del camisolín, envolverla hacia adentro y nunca tocarla. Porque si nosotros nos ponemos guantes o nos ponemos camisolines y después con eso andamos por cualquier lado y lo tocamos y nos tocamos la cara, no nos protegemos para nada. Por eso es muy importante tener en cuenta cómo nos vamos a quitar los equipos de protección si nosotros porque vamos a usar o vamos a trabajar con material supuestamente contaminado, nos ponemos todas estas protecciones, pero después nos las sacamos en forma inadecuada, nos contaminamos nosotros mismos. Bueno, esto con respecto a las distintas soluciones antisépticas que podemos usar. Una muy buena es la lavandina, que se utiliza 20 centímetros cúbicos por litro de agua. Pero lo importante es rotular la lavandina. O sea, nosotros, esta solución no sirve más que por 48 horas. Entonces nosotros, si preparamos lavandina en un aerosificador, que es un excelente antiséptico para el COVID, ¿qué es lo que pasa? Lo dejamos una semana, ya no sirve más. O sea, las 48 horas es una solución, una de las más baratas, una de las más efectivas, pero, digamos, tiene vencimiento rápido. Entonces, si preparamos una solución de lavandina, tenemos que, digamos, descartarla a las 48 horas, porque ya pierde su efectividad. Entonces, hacemos la dilución, no se requiere más que 20 centímetros cúbicos de lavandina pura en litro de agua. Es muy poca la cantidad, es extremadamente efectiva, pero esa solución antiséptica que preparamos no dura más. Si la ponemos en un rociador, perdón, si la dejamos en un balde abierto no dura más de 24 horas. En un rociador cerrado, como tienen acá abajo a la izquierda, dura 48 horas. Abierta solo dura 24 horas. Lo mismo con el alcohol. El alcohol dura un poco más. El alcohol es más efectivo diluido como bactericida al 70% que al 100%, pero también tiene una vida útil que no va más de un mes. Por eso es importante, si nosotros preparamos una solución con alcohol, ponerle qué fecha de preparación. Lo mismo con los amonios cuaternarios, que son tal vez los antivirales, antisépticos más poderosos, pero ¿qué pasa? Son tóxicos, entonces no podemos ponerlo en contacto con la piel o con superficies humanas o con la comida. Con la comida sí podemos usar la lavandina, sí podemos usar alcohol, para las manos también podemos usar el alcohol, pero no los amonios cuaternarios. Y un aspecto importante, y acá pongo este chiste de Mafalda, en donde, bueno, por ahí le dice, hola, ¿cómo estás? Habla en voz baja, que tengo un enfermo en casa. ¿Qué está? ¿Tu papá enfermo? No, va. Y Mafalda pone como enfermo el mundo. Bueno, uno de los problemas, y también tenemos que ver la relación con la ecología, que tiene que ver con el cuidado de la salud, con el cuidado de la difusión de las pandemias, y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con estas pandemias es el desastre ecológico, que desgraciadamente no se está atendiendo muy bien a nivel de países, porque, bueno, obviamente hay intereses contrapuestos entre el desarrollo de la economía y el cuidado del medio ambiente, hay intereses, digamos, de distintas empresas en la producción, digamos, agropecuaria, entonces se genera una tala indiscriminada de determinados bosques nativos. Esos bosques mantienen una cierta ecología. Por ejemplo, Bolsonaro en la última cumbre ambiental que hubo dijo, bueno, está bien, si quieren que Brasil conserve el Amazonas y no hagamos talas en el Amazonas, bueno, gárpennos para mantener el Amazonas, ¿no? Que todo el mundo, porque bueno, se habla de que el Amazonas es el pulmón del mundo, se habla de la responsabilidad del Amazonas digamos, en la difusión de enfermedades, como está pasando ahora con la cepa Manaus, pero también si se quiere mantener la ecología, si se quiere, hay que hacer inversión para el cuidado del medio ambiente. Y esto todavía no hay un consenso bien definido, no hay tampoco demasiada conciencia, pero es fundamental en el desarrollo de las pandemias y demás. También la recolección de residuos o la producción de residuos. Hay más o menos 25 trillones de piezas de basura que están en los mares, digamos que la gente tira sin ningún tipo de control, y somos 7,7 billones de personas en el país,
en el planeta, que cada uno dice, bueno, si yo tiro un papelito, bueno, pero son 7 billones de papelitos que tiran distintas personas, y entonces se generan, como hay islas de basuras en el océano andando, ¿no? Que afectan la ecología marina, que también afecta la difusión, y esto hace que sea importante también el rol de las personas. Ya no basta las empresas como las de ustedes para la recolección de basuras, sino que tiene que dar una conciencia social, digamos, de las personas en el cuidado, en el manejo de residuos, en el cuidado del planeta, en el cuidado de la contaminación ambiental y demás, y también un rol tal vez más fuerte de los estados, no solo del estado nuestro, sino de todos los estados, en el cuidado de la ecología. Sin embargo, bueno, los países subdesarrollados, como los de Sudamérica y demás, o Asia o África, no son los principales responsables del desastre ecológico. Los principales responsables del desastre ecológico, en primer lugar, está China, después Estados Unidos y después Europa, digamos, son los países más industrializados, lo que supuestamente deberían ser más conscientes en el cuidado. Si bien hay algunos países europeos como Suecia y demás que llevan la vanguardia en el cuidado de la ecología, en general existe bastante poca responsabilidad en el cuidado ecológico y, como ya vimos en el caso de la difusión, digamos, de la peste bubónica y otras pandemias, incluso esta misma última, son responsables los desequilibrios ecológicos en la difusión brutal de estas enfermedades. Así que parte de la responsabilidad, o gran parte de la responsabilidad de la pandemia de COVID, la tiene el maltrato que tenemos los seres humanos del medio ambiente. Aquí estamos, por ejemplo, ahí vemos un orangután luchando contra una pala mecánica, digamos, protegiendo su medio ambiente, ¿no? O sea, tenemos que ser un poquito más conscientes, digamos, y tener un poco más de cuidado de todo lo que tiene que ver con la ecología, y tenemos que ver una mayor participación, porque esto tiene que ver con el cuidado de nuestra salud. Entonces, como resumiendo, es importante en este momento de la pandemia, en este momento que tenemos pico de pandemia en la Argentina y básicamente la zona del AMBA, que es la más crítica a nivel nacional, tratar de evitar los contagios salva vidas. Hoy, desgraciadamente, estamos en otro pico. Si bien en los médicos estamos más entrenados porque aprendimos mucho en este año, si bien nos falta muchísimo aprender, porque estas son enfermedades completamente nuevas, no es el mismo entrenamiento que tenemos hace un año atrás. O sea, sabemos mucho más cosas, tenemos mejor equipamiento. También nosotros los médicos tuvimos que ir aprendiendo todo este tipo de cosas que yo les estoy diciendo, y tenemos mejor respuesta de la que teníamos un año atrás. De hecho, tenemos el doble de casos de un año atrás y todavía no estamos sobrepasados. O sea, estamos exigidos, pero no sobrepasados. No sé qué pasaría si en lugar de 30.000 pasamos a 60.000, posiblemente estalle. Pero estamos lejos de que en Argentina pase lo que están viendo hoy en Manaus, donde topadoras cavan fosas comunes para meter cadáveres. Creo que Argentina está lejos de eso, pero depende también de la conducta de todos nosotros. Además, obviamente, de la conducta del Estado, pero no depende solo del Estado, ¿no? Es fundamental proteger a las personas de riesgo, embarazadas, adultos mayores, personas con comorbilidades como diabetes y demás. A pesar de que esta segunda ola, que está hecha por otras cepas, ataca a personas más jóvenes. Las razones por la cual ataca a personas más jóvenes, hoy vemos en las terapias intensivas y en el hospital personas de 30 y 40 años que no veíamos el año pasado internadas por COVID. Esto por un lado porque muchas personas ya de 70, 80 están vacunadas y no de 40 o más jóvenes, y aparte porque hay variación en las cepas que están circulando hoy en la Argentina, en la zona del AMBA, y atacan a personas más jóvenes. Entonces por ahí tienen que cuidarse también las personas jóvenes, y hoy, si podemos evitar una reunión, tratemos de evitarla, y esperemos para unos meses más adelante, porque si actuamos en forma, digamos, consciente, también podemos evitar una muerte. Obviamente también hay un serio problema con las fiestas clandestinas, con, digamos, ciertas actividades en donde se junta mucha gente sin control,
eso hoy es muy peligroso. Entonces hay que tener, y si uno va y conserva las medidas de seguridad, distancia social y cantidad de personas, la aireación de los espacios, no hay tanto riesgo. También tengamos en cuenta nuestros propios pueblos originarios. Por ejemplo, en los pueblos del norte de Argentina hablan de la Pachamama, de la Madre Tierra, de la importancia y del cuidado de la naturaleza, que por ahí los que vivimos en ciudad no tenemos noción, digamos, de que dependemos tanto de la naturaleza, de que dependemos tanto de la tierra, digamos. O sea, por ejemplo, en el norte de nuestro país, por ejemplo, en el carnaval, se agradece a la Pachamama, a la Madre Tierra, todo lo que nosotros obtenemos. O sea, digamos, es como que nuestros pueblos originarios tienen mucho más conciencia de la ecología y la importancia del cuidado de la tierra y del agua, porque son conscientes que de esos lugares vienen los materiales. Tal vez las personas que vivimos en ciudad no tenemos ni idea de dónde viene todo lo que consumimos y necesitamos. Entonces no tenemos conciencia del cuidado o de la importancia del cuidado del medio ambiente, de nuestros ríos, y bueno, contaminamos el riachuelo. Yo me acuerdo, mi viejo siempre me decía que en el riachuelo la gente se bañaba y andaba a remo. Yo decía, bueno, mi viejo debe estar loco, porque yo pensaba en el cierre es una cloaca. Pero el año pasado, por ejemplo, cuando hubo, digamos, la cuarentena estricta y el cierre, en el riachuelo empezaron a aparecer peces. O sea, digamos que el hecho de que los seres humanos no estuviéramos destruyendo tanto el medio ambiente hace que el medio ambiente se regenere. Por eso dicen que no es no limpiar el río, sino dejar de ensuciarlo. O sea, digamos, las industrias que estaban paradas no tiraban aguas sin tratamientos a los ríos, no se tiraba tanta basura, digamos, en la cuenca del riachuelo Matanza, y empezó a revivir el río. Digamos, tenemos que tomar conciencia de toda esta importancia, y tiene que ver el cuidado de la ecología también con el cuidado de la salud. Por eso es importante, digamos, tener todas estas cosas en cuenta y aprovechar para poder cuidar al planeta y a los demás. Bueno, yo terminé la charla, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, bueno, sé que después tenemos otro grupo. Bueno, ahí la veo a Jimé. Bueno, Jimé, gracias por el aplauso. Yo igual grabé esta charla por si después la quieren tener, se las paso, y bueno, ahora si quieren abrimos a una rueda de preguntas, o si no, también me la pueden mandar por mail y yo veré si se las puedo contestar, o si no, busco a alguien que se las pueda contestar. Así que bueno, ha sido un placer. No sé si quiere alguien comentarme algo. Doctor, ¿qué tal? De hecho, una duda cortita nada más, con el tema de la superficie, ¿no? Del COVID, porque se está hablando últimamente de que no es tan importante la limpieza o la desinfección o por lo menos los medios lo comunican así, ¿no? De la superficie, sino más bien la renovación de aire en los ambientes, ¿no? Y esto está así comprobado. Lo que sucede es que, digamos, la gente hizo con más cuidado, digamos, la desinfección de superficies, lavado de manos y demás, con lo cual la transmisión por el contacto físico no se hizo tan fuerte como se está haciendo ahora por el contacto aéreo. O sea, digamos, yo no descuidaría para nada todos los procesos de lavado de manos, de lavado de sustancias, sobre todo el celular. El celular es una fuente de contaminación enorme porque lo apoyamos en cualquier lado, no lo llevamos a la boca, lo agarran nuestros hijos. Entonces, el celular es un elemento para cuidar. O sea, el cuidado, yo no estoy de acuerdo, el cuidado de lavado de manos, de lavado de comida, de lavado de las cosas que entramos a casa y de nuestros zapatos se tiene que seguir haciendo. Obviamente, la falla mayor está en la grosificación, en el uso de barbijo. Entonces, por eso hoy se está poniendo más énfasis en la transmisión aérea que en la transmisión por contacto. Pero no descuidaría la transmisión del contacto, seguiría siendo digamos, la transmisión por contacto, o sea, el lavado de picaportes, el lavado de manos, el lavado de materiales, el lavado de comida, pero hay que reforzar
el uso del barbijo, la aerosificación, la distancia social y demás. El uso del barbijo correcto, porque si yo uso el barbijo y lo toco del lado afuera, a ver, o sea, tengo que sabérmelo colocar, tengo que sabérmelo sacar. A ver, vamos a hacer... Yo, por ejemplo, no lo dejo en cualquier lado, lo dejo en una bolsita. Si yo apoyo el barbijo por cualquier lado, estoy contaminando un montón de superficie y estoy contaminando mi propio barbijo. Entonces, cuando yo agarro el barbijo, lo saco. Cuando lo voy a colocar, bueno, tengo primero una parte superior que se adapta, que tiene una parte dura, hacia la nariz. Y trato de no toco la parte de afuera, lo toco la parte de adentro. Y este barbijo es un barbijo descartable, yo no lo puedo usar como mi calzoncillo, no lo uso todos los días, yo todos los días me cambio, ustedes se cambian todo el día. Entonces, ¿por qué usan el barbijo toda la semana, o un mes, o lo cuelgan por cualquier lado? ¿Ustedes cuelgan el calzoncillo por cualquier lado? No, la bombacha no la dejan en cualquier lado, entonces el barbijo es lo mismo. Entonces, el cuidado del barbijo. Ahora, ¿qué vemos? Vemos gente que usa el barbijo así, no sirve para nada. ¿Cuántos ven ustedes que usan el barbijo así? Entonces, o yo agarro y lo toco acá. Si lo toco acá, estoy contaminando todo. O sea, cuando me lo saco, tengo que sacármelo con cuidado. Y después lo guardo siempre en una bolsita, no lo dejo en cualquier aspecto. Entonces, lo que la mayoría o los medios por ahí están reforzando es el cuidado de la transmisión aérea del virus, que hoy es por la cual hay mayor grado de transmisión, o sea, la mantención de la distancia social. Después también hay que usar el sentido común. Por ejemplo, yo tengo compañeros míos que me dicen, sí, viene en el colectivo, estoy muerto, no puedo recuperar, estoy muerto de frío, que estaban todas las ventanas trabadas con tornillos. Pero lo único que se pide es la ventana de adelante y la de atrás contralateral para que circule el aire, no 80 ventanas abiertas y lloviendo. También hay que tener sentido común. Entonces la gente por ahí exagera y daña con las medidas que toma. Nosotros tenemos que tomar medidas, pero también si nos exponemos al frío, si nos mojamos y que yo nos vamos a enfermar. Entonces buscar un equilibrio entre, digamos, las distintas medidas. Una pregunta, Humberto. En algunos países leí que estaban viendo si la gente que fumaba el humo tenía alguna posibilidad de transmisión del virus. Y sí lo tiene porque de pronto en el humo ustedes ven que se esparce a una distancia importante. Aparte, cuando yo estoy fumando no tengo barbijo, tampoco respiro, y además el tabaco y distintas sustancias que tienen alquitranes, que tienen los cigarrillos, digamos, afectan sistemas de defensa que tiene nuestro organismo. O sea, nuestro organismo tiene sistemas de defensa que ni siquiera los médicos conocemos. O sea, no son solo las inmunoglobulinas. Están, por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis no levanta inmunoglobulinas, tiene lo que se llama inmunidad celular. Tenemos los interferones, tenemos un ejército de herramientas que nos defienden, la piel. El pulmón tiene lo que se llama cilias, que son como unos pelitos que tienen microscópicos, las células dentro de los bronquios, que liberan y sacan todas las sustancias que nosotros tenemos. Uno de los problemas graves de la nicotina y de los alquitranes que tienen los cigarrillos es que paralizan esas cilias. Entonces están paralizando parte de las defensas de nuestro cuerpo. Entonces, por un lado, cuando yo estoy fumando, obviamente no tengo el barbijo puesto. Y por ahí yo tiro el aire con más fuerza que cuando estoy hablando o cuando estoy respirando, ¿no? Porque el que termina de fumar, hace, tira el aire, saca el aire con el humo de los pulmones con fuerza hacia afuera, con lo cual la difusión es mucho mayor. Y el virus se difunde más. Primero, porque tengo menos defensa, porque el tabaco, obviamente esto durante años las tabacaleras lo negaron, hoy existe por ley en casi todos los países del mundo, tiene que figurar, esto es nocivo para la salud, debería figurar también en las golosinas, en las galletitas, en muchos países europeos. Ustedes hoy van a comprar un kiosco, un chocolate, un dulce, y le dice esto es perjudicial para la salud, porque el exceso de azúcar, altas concentraciones, es también malo para la salud. Pero el tabaco es malo. Obviamente, tal vez el tabaco puro por ahí es menos
menos dañino un puro, hablando mal y pronto, de un habano puro que un cigarrillo, y también depende de la cantidad que fumen, pero generalmente todos los que fuman en exceso, fuman una cantidad de cigarrillos que no es saludable. Una cosa es fumar un cigarrillo por día, pero no conozco a nadie de los que fume un cigarrillo por día. Se fuman un paquete, 2 o 3, y eso es terriblemente dañino para la salud. Y además, bueno, tenemos el tema este de que estamos difundiendo, exhalando el aire con mucho más fuerza cuando sacamos el humo de nuestros pulmones, y entonces se difunde en una expansión mayor, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, como si cantáramos o gritamos también. Por ejemplo, cuando se produce una manifestación y van gritando, o en una cancha de fútbol, es más peligroso porque la gente grita y el aire que yo saco de las mini partículas que saco de mi boca van no a 2 metros, van a 10 metros. ¿Se entiende? Entonces contamina un área mucho mayor. Por eso es peligroso el cigarrillo. Doctor, ¿cómo estás? Buen día. Gracias Hola, buen día, por la exposición que está compartiendo, es muy interesante. Yo le quería hacer una consulta. Al comienzo de la charla usted dijo que, bueno, esto de poder tener una vida saludable es realizar como varias cosas, ¿no? A la vez. Sí. Obviamente buena alimentación, el consumo de no consumir drogas, no fumar, bueno, todo eso, En forma las equilibrada. actividades deportivas, las actividades recreativas, ¿no? O sea, como que uno tiene, la vida saludable está compuesta de varias cosas. La inquietud que tengo en el marco, en el contexto en el que estamos viviendo de pandemia y en base a lo que vivimos y previendo lo que supuestamente se viene, es cómo hacer para mantener este equilibrio cuando hay algunas actividades que están como bastante restringidas, ¿no? O sea, cómo hacer deportes cuando no puedes salir de tu casa, cómo mantener esto del ocio, de la recreación. Yo lo consulto por mi caso personal y porque tengo hijos, y la verdad, hijos más o menos chicos, y la verdad que se hace bastante difícil, ¿no? Porque por un lado uno sabe que se tiene que cuidar porque estamos en un contexto muy complicado, pero por otro lado, esas medidas de cuidado provocan algunas cosas que tampoco están buenas. Estoy Entonces, bueno, ¿cómo absolutamente... hacer para equilibrar esto? Bueno, hay que usar la imaginación. Yo juego al tenis 3 veces por semana con mi hijo que tiene 25 años, que no tiene ninguna piedad por su anciano padre. O sea, nos matamos al tenis y obviamente yo juego en el centro asturiano que queda ahí en Vicente López, no puedo jugar porque primero que juego de 9 a 10 de la noche porque trabajo todo el día y las actividades se cortan a las 8. Entonces, ¿qué hago? O sea, trato de caminar, o sea, camino en forma arreglada, o sea, por ejemplo, 8 kilómetros, 4 kilómetros, o sea, caminar, por ejemplo, yo vivo en Belgrano, desde Belgrano hasta Plaza Italia y volver son más o menos 8 kilómetros, 6 kilómetros, y trato de hacerlo en una hora más o menos arreglada. También, bueno, yo trabajo en el Sanatorio Otamendi, entonces, ¿qué hago? En lugar de ir con el auto, me voy en Uber, pero me vuelvo en las bicicletas de la ciudad. No puedo llegar al Sanatorio Otamendi a atender pacientes en bicicleta lleno de olor a chivo porque mis pacientes me sacarían corriendo. Pero bueno, trato de buscar el uso de las bicicletas en la ciudad, caminar, qué sé yo. Obviamente me encantaría poder ir a tenis, pero no puedo ir. O sea, pero bueno, hacer actividad en casa, sí es importante la actividad. Sí es importante la actividad porque uno va perdiendo tono muscular, porque el cuerpo requiere, y es parte de nuestra responsabilidad del cuidado de la salud. Obviamente no podrán hacer actividades deportivas como maratones de las cual organizaba Jimena en la cooperadora, digamos, a beneficio del hospital, pero hay que buscar alguna forma. Hay actividades que están suspendidas por el riesgo de la pandemia, pero uno no puede cortar la actividad física porque forma parte del cuidado de nuestra salud. Como yo les dije, es el equilibrio. Tampoco quiero ponerme en el antipático, ¿no? Como hay un chiste de Quino que me gustaría ponerlo en las diapositivas, ¿no? Que va uno al médico y el médico dice esto no, entonces Quino en el dibujo tacha el vino, tacha el cigarrillo, tacha esto, y al final el tipo agarra y tacha al médico. Digamos. O sea, hay que buscar un equilibrio, ¿no? O sea, no quiero decir, ustedes pueden tomar vino, no es que no está, no nada, o sea, o pueden, pero
con equilibrio, que no dañe la salud. Si todos toman en exceso, les daña eso. Si comen en exceso, les daña. O sea, comer y disfrutar de las cosas con moderación, digamos. También el trabajo es saludable, pero si yo me excedo en el trabajo, me daña la salud. También si me excedo en el ocio, me daña la salud. O sea, todo con un cierto equilibrio, digamos, y eso forma parte de nuestra responsabilidad. O sea, obviamente a todos nos gusta comer y demás, o comer tortas, asado, pero después, bueno, no es saludable para nuestra hipertensión, para el cuidado de nuestra salud. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. Obviamente tu pregunta está muy buena, porque bueno, uno de los problemas es que hay restricciones por la cuarentena para hacer determinadas actividades. Obviamente los clubes están cerrados, si yo juego al fútbol con mis amigos no puedo ir a jugar más a la pelota, una serie de cosas. Y es importante la actividad recreativa, es importante la actividad social y es importante la actividad física. Pero bueno, tenemos que buscar un poco de imaginación para cuidar nuestra salud y para hacer ejercicio durante la pandemia, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, creo que me tenía que volver a ver con alguno de ustedes a las 3 de la tarde, ¿no es una cosa así? Sí, sí, va a ser otro grupo, Otro grupo. Humberto. Sí, otro grupo de otras personas. Bueno, igual Gonzalo, yo le dejo a Jimena la grabación de la charla, también está en mi mail y bueno, el hospital y mis compañeros y yo a disposición para cualquier cosa que podamos hacerle de utilidad y desde ya les agradecemos la colaboración que tienen con nuestro hospital, que tanto queremos. Así Bueno, que, bueno. bueno. Gracias. Y ahí Gracias en la presentación pusimos la fachada pintada gracias a ustedes, a la colaboración de ustedes. Bueno, muchas gracias por el tiempo, Jimena, también por haber coordinado todo y haber organizado, así que gracias también a Caro que estuvo también coordinando las capacitaciones ahí con Jimena, así que, y gracias a los que participaron también. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.